Huesos. Radio cúbito del antebrazo. Del carpo. Las dos hileras. Primera fila, segunda fila del carpo. Hilera aproximada, hilera distal. Metacarpo y falange. Después músculos del grupo anterior del antebrazo. Versión anterior del antebrazo. Y después de la mano, de la eminencia tenar, músculo de la eminencia tenar e hipotenar. Y en la región media del torito, entre los músculos de la mano. Después, acá vamos a estudiar el túnel carpiano. Túnel carpiano. Después la arteria radial y cubital, venas superficiales y el nervio mediano y el nervio cubital. Y los nervios sensitivos, braquial, cutáneo interno y transversal. Oído, Andrés. Toditito. Mire que. Oído bien. Me voy a poner algo. Ahí está, claro. Ahí está. Ahí está. Porque no existe más de braquial. Bueno. Comencemos. Y mirando para afuera, porque se va a articular con la cabeza del radio, acá la cavidad sigmoidal menor. Algunos de los huesos del brazo que terminan en el cúbito acá, que terminan en la apófisis coronoides, acá, un hueso, un músculo del antebrazo, del brazo, el braquial anterior. ¿Se acuerdan del braquial anterior del brazo? Y él termina aquí. Cara anterior de la apófisis coronoide. Entonces, esta cavidad sigmoide mayor se articula con qué parte del húmero? Con la tróclea. Entonces va a formar una articulación troclear. Y esta cavidad sigmoide menor, ¿con qué se va a articular? Cabeza del radio, pero ¿qué parte de la cabeza? El contorno, un segmento del contorno. Y va a formar una articulación de tipo trocoide. Entonces, la troclear hace flexión y extensión y la articulación trocoide hace rotación interna y externa, es decir, cronosupinación. ¿Estamos? Hay que saber entonces el movimiento de cada articulación. Acá vamos a tener los músculos que se insertan aquí en la cara anterior, flexor común, y los puños de los dedos, y acá vamos a tener el pronador cuadrado y esta es la cabeza, el cúbito con la apófisis estiloides. ¿Estamos? Esta es la cara posterior. Cara posterior vamos a ver en la región posterior, por los músculos de la siguiente semana. Este es el radio. El
radio entonces también tiene su extremidad proximal y extremidad distal. La extremidad proximal tiene la cabeza. La cara superior de la cabeza, ¿con quién se articula? Cara superior de la cabeza. ¿Con qué? ¿Con qué se articula? Sí, ¿con qué? La cabeza del radio, ¿con qué se articula? La cara superior de la cabeza. Esta fue la cabeza y su cara superior, aquí. ¿Con qué se articula? El cóndilo humeral. ¿Y qué articulación va a formar? Condílea. Y como es una articulación condílea, tiene dos ejes, participan los dos movimientos que dijimos ya, en la flexión-extensión y en la pronosupinación también. ¿Ok? Y este contorno de la cabeza, ven ustedes este segmento más ancho, este segmento de la cabeza, el contorno de la cabeza. Se dan cuenta que yo especifico, la cabeza tiene cara superior y contorno. Los dos son superficies articulares, entonces no es cabeza nomás, hay que especificar qué parte de la cabeza. Cara superior de la cabeza, cóndilo del húmero, con el cóndilo. Contorno de la cabeza, cavidad sigmoide menor del cuello. ¿Sí? Y después tenemos el cuello y acá tenemos la tuberosidad. Esta es la tuberosidad bicipital o tubérculo del radio. Ahí termina un tendón. ¿De qué músculo? Bíceps braquial. Correcto. Y la extremidad inferior tiene una apófisis estiloide. Esta apófisis estiloide es lateral. Entonces, este tiene que mirar la cara anterior y este lateral. Y la cara inferior se va a articular con dos huesos del carpo, de la primera fila. Por eso es importante saber ya los huesos de la primera fila. Con los dos primeros huesos de afuera para adentro. Escafoide y semilunar. Con el escafoide y el semilunar se articula. Se articula quiere decir entra en contacto. Entra en contacto con eso. En la cara posterior vamos a ver después. Bien, entonces, esta es la apófisis estiloide. ¿Se dan cuenta? Esta es la cabeza del cúbito. Recuerden, la cabeza del cúbito está en la extremidad distal, no arriba. Y la cabeza del radio está en la extremidad proximal, no abajo. No confundir eso. El cúbito, su cabeza está hacia abajo, distal. El radio, su cabeza está arriba, proximal. Ojo, no pongan al revés ahora. Y esta es la cabeza del cúbito, se articula acá con la cavidad correspondiente para formar la articulación trocoide, es decir, radio cubital inferior. Y ven ustedes la cara inferior de la extremidad inferior del radio, dos facetas articulares. Lateral para el escafoide, medial para el semilunar. Y los dos huesos siguientes de la primera fila es el piramidal y el biciforme. Entonces, la primera fila del carpo está constituida por 4 huesos. De lateral a medial, escafoide, semilunar, piramidal y biciforme. Tienen que saber el orden. No es así nomás citar. Al voleo. En orden.
de qué fila es, porque si no saben tampoco sirve. Segunda fila, es decir, la fila distal, de afuera para adentro, del lateral a medial. Trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso. Entonces esos son los huesos del carpo. 8 huesos del carpo. Primera fila, de lateral a medial, sin saber. Segunda fila, de lateral a medial, saber. Después tenemos los huesos de la mano que se llaman metacarpianos. El primer metacarpiano era del dedo pulgar. El del dedo meñique es el quinto metacarpiano. Entonces la denominación es de afuera para adentro, porque la posición anatómica es así, de lateral a medial. Primer metacarpiano, segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿Ok? Hay que saber eso. Bien. Acá tenemos entonces, esto es la mano. Primero metacarpiano, segundo, tercero, cuarto y quinto. Todos son huesos largos. Y después ya están las falanges. 2 falanges tienen el hueso, el dedo pulgar. 2 falanges nada más. Primero y último metacarpiano. Le falta la falange media. Después, todos los huesos tienen primera falange, segunda falange, tercera. Este se llama falange, falanquina y falanqueta. Falange, falanquina y falanqueta. Si yo digo tercera falange, es la falange distal. Si yo digo primera falange, es la primera falange. Si digo segunda falange, es la falange del medio. ¿Sí? Por eso es importante para saber la inserción en los músculos. Recuerden que esto tiene movimiento gracias a las inserciones. Esta se niega. Bueno, en la región anterior, ¿recuerdan? El húmero tenía su tróclea y encima de la tróclea, acá, el saliente óseo, epitróclea. Encima del cóndilo, el saliente óseo, epicóndilo. No quiero escuchar ese epicóndilo medial y lateral. Voy a cortar la cabellera si es que por ahí me pronuncian eso la entrega. Aclaré ya esto porque está mal, ¿verdad? Entonces, los músculos epitrócleares, los que se insertan por un tendón común en la epitróclea, son 5, y estos son. Los músculos epicondíleos, que se insertan por un tendón común en el epicóndilo, son 6, y estos son. Todos son de la región externa, eso vamos a ver la semana que viene. 4 son de la región posterior, vamos a ver la semana que viene. Estos son los que vamos a ver. Los músculos epitrócleares. En el antebrazo hay 3 regiones. Región anterior, región externa y región posterior. Hoy la región que vamos a ver es la región anterior. No vamos a ver la externa ni la posterior. La externa y la posterior vamos a ver la semana que viene. Entonces, en la región anterior
Ah, tenemos. ¿Cuál le parece que es medial acá? ¿Medial o lateral? Medial. Medial. Este es la epitróglea. Es más saliente. Se ve más. Ustedes si miran su codo van a ver. Y acá se insertan entonces los músculos epitrógleares. ¿Cuáles son los músculos epitrógleares acá? Tronador redondo, palmar mayor, palmar menor y cubital anterior. Entonces, si yo sé que estos nacen de un tendón común de la epitróglea, yo ya sé el origen. ¿Dónde nace? En la epitróglea. Hay algunos, por ejemplo, el tronador redondo tiene dos fascículos. Un fascículo nace en la epitróglea y el otro fascículo nace de la apófisis coronoides, del cúbito. Y entre los dos fascículos atraviesa el nervio mediano. ¿Sí? Entonces el tronador redondo también es otro músculo atravesado por un nervio. ¿Cuál era el otro músculo que ya vimos del brazo atravesado por un nervio? Coracobrachial. ¿Atravesado por qué nervio? Músculo cutáneo. Nervio músculo cutáneo. Nervio músculo cutáneo. ¿Ok? Entonces, el palmar mayor va a terminar en la cara palmar acá, la cara palmar del metacarpiano, segundo y tercer metacarpiano. El palmar menor no tiene inserción ósea distal, se inserta en la aponeurosis palmar. ¿Qué quiere decir no tiene inserción ósea? Que no termina en el hueso. Y el cubital anterior termina en el pisiforme. ¿Estamos? Entonces, en el libro te van a encontrar que el palmar mayor también se llama, tiene otro nombre. Flexor radial del carpo. Tiene que saber los dos nombres. El nombre nos está diciendo la acción de ese músculo. Flexor quiere decir flexiona la mano sobre el antebrazo. Y radial quiere decir que la mano lleva para afuera. Porque el radio es lateral. Flexor radial del carpo. ¿Qué quiere decir? Flexiona y separa la mano. ¿Ok? Esa es la acción del palmar mayor. Otra cosa importante, el palmar mayor, su parte tendinosa o la parte tendinosa del músculo, el más externo de la región externa se llama supinador largo, limita acá el canal del pulso. Entonces, límite del canal del pulso, límite medial, tendón del palmar mayor, límite lateral, tendón del supinador largo, ese tiene tres nombres: supinador largo, braquio radial o húmero estilo radial. ¿Cómo así algunos de ustedes tienen tres nombres? Así nomás. ¿Por qué tiene tres nombres? No sé. Bueno, acá, contenido: arteria radial y sus dos venas satélites. Recuerden, miembro superior, toditas las arterias van acompañadas de dos venas satélites, excepto el axilar, que va acompañado por ¿cuántas venas? Solamente una. Después toditas van acompañadas por dos. Entonces el contenido del canal del pulso, arteria radial y sus dos venas satélites. El nervio radial está ahí, no existe. No está. Vamos a ver por qué. Entonces, la pregunta es, en el canal del pulso, ¿cuál es el contenido del canal del pulso?
y sus dos venas arteriales. Si usted dice arteria radial no está incompleta. Está incompleta la respuesta. Es arteria radial y sus dos venas satélites. ¿Qué hace cuando damos sueño? ¿Parece o no? Bueno. Entonces, el palmar menor ¿tiene inserción ósea? No. ¿Distal? No. Termina la aponeurosis. Por eso siempre van a encontrar suelto esto. El cubital anterior, ¿dónde termina? En el pisiforme. El cubital anterior tiene otro nombre también. ¿Cuál es? Muy bien. Este es flexor y la mano aproxima. Por eso es flexor cubital del carpo. Ese es el movimiento que le falta a ustedes. ¿Cómo se llama este movimiento? En la casa de Chachá. Y acá en la anatomía, aproximador de la mano. Aproximador de la mano. ¿Ok? Todo el mundo conoce que esto es en la casa. Aprendido en la casa. ¿A quién no le amenazó alguna vez su mamá así? A todo el mundo. Así que todo el mundo sabe. ¿Sí? Chachis. Movimiento de chachis. Cubital anterior y cubital posterior. Recuerden eso. Acción del cubital anterior y posterior, chachis. Chachá. Ok. Los cuatro músculos epicroncleares están inervados por el nervio mediano, excepto el cubital anterior que está inervado por el nervio cubital. ¿Sí? Correcto. Vamos. Este es uno de los planos. El siguiente plano. El primer plano eran los músculos epicroncleares. Sacamos los músculos epicroncleares. ¿Quién nos queda? El flexor común superficial de los dedos. El nombre completo hay que decir. Flexor común superficial. Quiere decir que hay otro flexor común profundo. Si ustedes ponen flexor de los dedos nomás, yo no sé a cuál se va a referir usted. Así es que hay que nombre hay que especificar, nombre y apellido. Ojo con eso. Flexor común superficial de los dedos. El flexor común superficial de los dedos es un músculo epicronclear también. ¿Sí? Sí. Porque tiene un fascículo epicronclear acá. Y otro fascículo que es radial. Entonces, tiene un fascículo acá epicronclear, otro es fascículo coronoide acá. Fascículo epicroncleo coronoide. Y este es fascículo radial. Y epicroncleo coronoide. ¿Qué quiere decir epicroncleo coronoide? Que nace en la epicrónclea y también en la apófisis coronoide. Y otro radial por debajo de la tuberosidad radial. Acá. Entonces, el nervio mediano que atravesó acá el pronador redondo pasa por debajo del arco. Bueno, pongo un arco con las dos inserciones. Y este músculo se divide a nivel de la muñeca en 4 tendones. Porque es común, pues. Al ser común, tiene que ya terminar los 4 dedos. De los 4 últimos dedos, porque el primero es el pulgar y ahí no va. Va para el índice, va para el medio y va para el anular y el meñique. ¿Dónde va a terminar el flexor común superficial de los dedos? En el segundo metacarpio. En el segundo falange de los 4 del último dedo. Formando un ojal. ¿Qué quiere decir? ¿Usted conoce el ojal? No. Ojal. ¿Qué quiere decir ojal?
un agujero. Sí. La camisa no tiene ojales, no te entra el botón. ¿Sí? Ahí está. ¿Ve cómo forma se separa? Se divide los dos tendones por un ojal. Entonces, por eso sus tendones reciben el nombre de tendón perforante. Perforado, perdón. Perforado. Porque va a estar atravesado por el tendón del flexor común profundo que vaya a terminar en la última falange. ¿Sí? La última falange es la tercera. Acá. Este es el flexor común, el plano. El tercer plano está formado por el plano de los flexores común profundo. Dos son los flexores común profundo. El flexor, perdón, los flexores profundos. El flexor común profundo de los dedos, que es para los 4 dedos, y el flexor profundo para el propio del pulgar. ¿Sí? Esos dos músculos están uno al lado del otro. El que está en el lado cubital, este es el flexor común profundo de los dedos. El que está en el lado radial es el flexor largo propio del pulgar. El flexor común profundo viene y termina también dividiéndose en 4 tendones. Los 4 tendones van a terminar en la base, la última falange, perforando al tendón del flexor común superficial que terminó en la segunda falange de los 4 últimos. ¿Sí? Y el nervio mediano desciende en la vaina profunda. ¿Qué quiere decir en la vaina profunda? En la cara profunda del flexor común superficial. Ahí dentro de la vaina transcurre. ¿Y por qué le llaman nervio mediano al nervio mediano? Porque su trayecto transcurre por el eje medio del antebrazo. ¿Ven? Ahí está. Este es el tendón del flexor común superficial que va para el índice. ¿Ven? Primera falange, segunda falange. Base de la segunda falange. ¿Ven? Se divide. Por eso se forma aquí. Ese es el ojal. Este agujerito. ¿Ven? Cómo le atraviesa. Entonces, por eso el tendón del flexor común superficial se denomina tendón perforado. Y el tendón común profundo va y termina en la base, en la última falange, y atraviesa el tendón del flexor común superficial. Por eso a este tendón se denomina tendón perforante. El flexor común superficial porque un nervio está inervado por el nervio mediano. ¿Y el flexor común profundo? Mediano y cubital. Como tiene 4 tendones, los tendones, los músculos, la parte muscular cuyos tendones van para el dedo meñique y dedo medio están inervados por el cubital. Y los que van al dedo medio y índice van y están inervados por el nervio mediano. O sea, doble inervación tiene. El flexor común profundo entonces tiene doble inervación. ¿Sí? ¿Sí, sí? Sí. Ah, bueno. A veces está dormido. Este es esquemáticamente la inserción distal, proximal. Bueno, para esto se van a encargar de hacer ustedes. ¿Verdad? Bien. Este es el palmar menor. ¿Ven ustedes el palmar menor cómo termina la palma de la mano? ¿Sí? En la mano, ven ustedes la mano, hay 2 eminencias. La que corresponde al dedo pulgar es más grande. Ustedes ven así, más carnosa el dedo pulgar. Esa es la eminencia tenar. Y la del dedo meñique es menos gordito. Esa es la eminencia hipotenar. Entonces, por eso este grupo muscular se va a llamar tenar, hipotenar. Tenar tenemos 4 músculos, hipotenar también tenemos 4 músculos. Y esos músculos hay que saber cuáles son.
De la eminencia tenar tenemos 4. Sofá. Separador del pulgar. Separador, en este caso lo hace a llamar separador corto del pulgar. Porque hay un separador largo. Separador corto. Oponente del pulgar. So. F. Flexor corto del pulgar. Porque ya recién ya habíamos dicho hay un flexor largo del pulgar. Por eso es importante, cuando hay largo, hay corto. Ojo con eso. Y el aproximador del pulgar. 4 puntos. Y de la eminencia hipotenar, CAFO. Cutáneo palmar. Aproximador del meñique. Flexor corto del meñique, porque hay un flexor largo del meñique. Y oponente del meñique. Todos los músculos de la eminencia hipotenar están inervados por el nervio cubital. De la eminencia tenar están compartidos por el nervio mediano y por el nervio cubital. Le veo mejor acá que ella. Y el flexor corto, su fascículo superficial, está inervado por el mediano. El fascículo profundo, el flexor corto, está inervado por el nervio cubital, al igual que el aproximado. Sucede que el flexor corto del pulgar está atravesado por el tendón del flexor largo propio del pulgar. Y lo divide en 2 fascículos. Fascículo superficial y fascículo profundo. El superficial está inervado por el mediano y el profundo está inervado por el cubital. Esto es una eminencia tenar e hipotenar. Entonces, nosotros no vamos a usar esta, van a encontrar así. En vez de usar reductor, ¿qué vamos a decir? Separador corto del pulgar. Separador corto del pulgar. Después tenemos oponente del pulgar. Abajo. Después este es el flexor corto aquí. Acá tiene que estar atravesado por un tendón. Y el aductor del pulgar. Separador oponente. Este es el flexor. Y este es el aproximado. ¿Sí? Ahí está. Separador, y por debajo del separador está el oponente y este es el flexor corto. Este es el flexor corto, fascículo superficial, fascículo profundo. ¿Por qué? Ven ustedes el tendón, cómo le atraviesa. Entonces, el separador, el oponente y el fascículo superficial del flexor corto están inervados por el nervio mediano. El fascículo profundo del flexor corto y el aductor están inervados por el nervio cubital. Es decir, el tendón para arriba, nervio mediano. El tendón para abajo, nervio cubital. La inervación. Entonces, el flexor corto del pulgar está atravesado por un tendón. ¿El tendón de qué músculo es el que la atraviesa? Flexor largo del pulgar. El flexor largo propio del pulgar. ¿Sí? Flexor largo propio del pulgar. Bueno, este entonces, el cutáneo palmar es bien superficial. Este es el aproximador del pulgar, el flexor y el oponente. Toditos están inervados por el nervio cubital. Bueno, en la región media, nosotros vimos la región interna, que es la eminencia hipotenar,
la región externa, la eminencia tenar, y en la región media también hay músculo. ¿Qué músculo hay en la región media? Vamos a ver los lumbricales, los interóseos palmares y los interóseos dorsales. Todos los interóseos palmares y dorsales están inervados por el nervio cubital. Los lumbricales, acá vemos lumbricales, este. Los lumbricales, los dos mediales están inervados por el nervio cubital y los dos laterales están inervados por el nervio medial. Es decir, miti. Los lumbricales se insertan en el tendón del flexor largo propio rural. Flexor largo común, flexor común de los dedos. Flexor largo, flexor común profundo de los dedos, Flexor común profundo de los dedos, en el tendón del flexor común profundo. Ahí su inserción proximal es tendinosa, no ósea. ¿Entienden? Entonces, cuando lean el flexor común profundo de los dedos, van a leer la descripción de los lumbricales. ¿Ok? Ahí nacen los lumbricales. ¿Y dónde van a terminar? En la primera falange. Cara externa. En base de la primera falange de los dos. Ahí está. Estos son los interóseos. Háganlo. Este es el tendón del flexor común superficial. Ese se cortó. Y acá tenemos los tendones del flexor común profundo. Este es el interóseo. ¿Ven ustedes? Lumbricales. Primer lumbrical, segundo lumbrical, tercer lumbrical y cuarto lumbrical. El primero y el segundo lumbrical está inervado por el mediano. El tercero y el cuarto lumbrical por el cubital. Y su inserción es tendinosa, inserción proximal. Y la inserción distal en la primera falange, cara externa. ¿Ok? Ahora vamos a ver acá lo que se llama túnel carpiano. A nivel del carpo, acá, a nivel del carpo, las dos filas de huesos forman una concavidad. Así, una concavidad. Entonces hay un ligamento que va de un extremo a otro, transversalmente. Ese ligamento se llama ligamento anular del carpo o retináculo flexor. Entonces el canal, al extenderse un ligamento, se convierte en túnel. Y ese se llama túnel carpiano. Y por ahí atraviesa 9 tendones. Un tendón del flexor largo propio pulgar. 4 tendones del flexor común profundo de los dedos. 4 tendones del flexor común superficial de los dedos. Entonces son 9 tendones correspondientes a 3 músculos. Más el nervio mediano. Ahora le escucharon una síndrome del túnel carpiano. Es cuando se comprime al nervio mediano, y al comprimir al nervio mediano se produce hormigueo, molestia en las manos. Sobre todo eso ocurre en los que trabajan así en la computadora, trabajan mucho. ¿Sí? Y acá están los lumbricales, ¿ven? Los lumbricales son como, ¿por qué? Parecen lombrices, pequeños músculos así que finos, que parecen alargados, que parecen lombrices. Por eso el nombre es lumbrical. Y se denominan de afuera para adentro, o así como los metacarpianos. Primer lumbrical, segundo lumbrical, tercer lumbrical, cuarto lumbrical. Entonces, la inserción proximal de los lumbricales se realiza en los tendones del flexor común profundo de los dedos, no en el superficial. Flexor común profundo de los dedos. Tendón del flexor común profundo de los dedos. No en el superficial. ¿Ok? Entonces, por el túnel carpiano atraviesan 9 tendones. Un tendón del flexor largo propio pulgar, que va al dedo pulgar. 4 tendones del flexor común superficial de los dedos.
4 tendones del flexor común profundo y el nervio mediano. 9 tendones, un nervio. Ojo, pregunta de examen. Y acá está. Entonces, acá están las dos filas de huesecillos, las dos filas de huesos cortos del carpo. Dice, este es el ligamento. Este ligamento se llama retináculo flexor. Y acá están los 4 tendones. Estos 4 tendones superficiales, los 4 tendones profundos, y este es el tendón del flexor largo controcular. Y este es el nervio mediano. Eso es lo que atraviesa por ahí. Ninguna arteria no atraviesa por ahí. La arteria cubital ingresa en la mano por delante del retináculo flexor. Y la arteria radial contornea esto, va para atrás de la mano y entra acá por el primer espacio recién de la mano. Por detrás, entra por la retaguardia. ¿Se acuerdan la arteria radial en el canal del pulso? Llega a nivel de la muñeca y gira hacia atrás. Y penetra en el primer espacio intermetacardiano. Ahí, profundamente penetra. Por la cara posterior de la mano entra en la mano la arteria radial. Sin embargo, la arteria cubital llega a la mano, pero no pasa por el túnel, por encima del túnel pasa. Y acá se forma otro conducto, que es del ligamento, el tendón del cubital anterior. ¿Se acuerdan? En el biciforme. Este da una expansión acá encima que se inserta acá sobre el retináculo flexor y produce un conducto. Ese conducto se llama conducto de Buchon. Conducto de Buchon. No es pulso, pulso está acá, afuera. Es del lado cubital. Conducto de Buchon. Entonces por ahí atraviesa el paquete vasculonervioso cubital. ¿Cómo está formado el paquete vasculonervioso cubital? Arteria cubital, sus dos venas profundas, satélites y el nervio cubital. ¿Y cómo está limitado el conducto de Buchon? Medialmente por el biciforme. De piso, el ligamento anular del cardio. Y de techo, acá, la expansión aponeurótica de la terminación del músculo cubital anterior. Que se hace de techo así. Y ahí se forma por encima por delante del conducto del túnel carpiano, otro conducto que es el conducto de Buchon. ¿Me entendió? Bueno, la arteria que llega al antebrazo, ¿de dónde proviene? De la arteria braquial. La arteria braquial en el codo, ¿dónde se ubica? En el canal bicipital interno. ¿Qué es lo que es el canal bicipital interno? En el codo, el tendón del bíceps limita dos canales, por dentro y por fuera. Por dentro está el paquete vasculonervioso del brazo, por fuera está el nervio radial. Por dentro, entonces, la arteria uteral se divide en arteria radial y arteria cubital. La arteria cubital es más profunda y la arteria radial es más superficial. La arteria radial está cubierta por el músculo supinador largo acá, después va por el canal del pulso. Llega al carpo y va para atrás. Va a la cara posterior de la mano. Sin embargo, la arteria cubital se dirige para adentro, por debajo del pronador redondo, por debajo del flexor común superficial del arco y se mete por debajo acá del músculo cubital anterior y viene acá y entra en la mano por el conducto de Buchon, superficial al conducto, al túnel carpiano. ¿Ven? Estas arterias después se van a anatomizar en la mano. Vamos a ver ahora los arcos palmares. Dos arcos palmares forman la arteria radial con la arteria cubital en la mano. Uno superficial y otro profundo. Superficial es por delante de los tendones y profundo por detrás de los tendones. Que ya vimos. Ahí está. La rama terminal de la arteria cubital con una rama colateral de la arteria radial que se llama radio palmar
forma un arco. Este es el arco arterial superficial. Arco palmar superficial de la mano. Superficial, ¿por qué? Porque todos los tendones están por detrás. Quitamos todos los tendones, vamos a tener otro arco. Se va a formar de otra manera. Atiendan acá. ¿Cómo entonces se forma el arco arterial palmar superficial? Con la rama terminal de la arteria cubital, con una colateral de la rodilla. Y de ahí salen las arterias, que son las arterias interóseas. Esta arteria interósea después dan las arterias digitales. Digital, de dedo, de digital. Interósea, después digital. Quito yo todos los tendones, retiro todos los tendones, y la rama colateral de la cubital con la rama que esta que se fue hacia atrás, que penetró en el primer espacio intermetacarpiano. La rama terminal de la radial forma el arco arterial profundo. ¿Se dan cuenta? Entonces, los dos arcos se forman entre arteria radial y cubital. Solamente en qué se diferencia, en la rama terminal y la colateral de uno y otro. Si ustedes me responden, por ejemplo, yo les pregunto, ¿cómo se forma el arco arterial palmar superficial? Y ustedes me ponen entre arteria radial y cubital. Mal. ¿Por qué? Me quieren poner rama terminal de qué arteria y colateral de qué arteria. Yo sé que entre los dos se forman. Los dos se forman entre los dos, tanto la superficial como profundo. ¿Cuál es la diferencia? En la rama terminal de cuál arteria y la colateral de cuál arteria. La superficial es la rama terminal de la cubital con la colateral de la radial. Y al revés, la profunda. La profunda es la terminal de la radial con la colateral de la cubital. ¿Se dan cuenta? Eso es más. Y los dos arcos, entonces, uno está delante del plano tendinoso y el otro detrás del plano tendinoso. Y los dos arcos dan la misma arteria, las arterias digitales, interóseas y la arteria digital. ¿Sí? ¿Se entendió? Ah, bueno. El nervio mediano. Yo le voy a preguntar, ¿dónde nace el nervio mediano? Y nace el plexo braquial. ¿De qué tronco secundario? Tiene dos raíces. Tronco secundario, porque el nervio mediano nace de dos raíces. Tronco secundario anterointerno y tronco secundario anterointerno. El nervio mediano desciende en el brazo formando el paquete vasculonervioso del brazo dentro del conducto braquial. Eso ya estudiamos. El nervio mediano no le inerva ningún músculo en el brazo, ni sensitivamente tampoco. En el antebrazo desciende en la vaina del flexor común superficial, la vaina, la cara profunda. Cara profunda, ¿qué quiere decir? Que es la cara que está hacia abajo, ahí, en la vaina descendente. E inerva los músculos de la región anterior del antebrazo, a todo, excepto cubital anterior y los dos fascículos más internos del flexor común profundo. Después le inerva todo. Y en la muñeca ingresa en la mano por dónde? Por el túnel carpiano, ¿de acuerdo? Y en el túnel carpiano se divide sus ramas terminales y va a inervar a todos los músculos de la región tenar, excepto los músculos que están por debajo del tendón del flexor largo conductural, fascículo profundo del flexor corto y el aductor del pulgar. Le inerva a los dos lumbricales, primero y segundo lumbrical, y después no le inerva más a ninguno de los músculos interóseos ni a los de la eminencia hipotética. Y da inervación sensitiva solo en la mano. Y acá está en azul. Inervación sensitiva entonces acá, el dedo anular, parte media para afuera.
Esa es la inervación sensitiva del mediano. ¿La inervación sensitiva del brazo? No, ¿La inervación sensitiva del antebrazo? no. Solamente en la palma de la mano. Y en el dorso también, una parte. Acá. Dedo índice, dedo medio y dedo anular. Pero la mano izquierda. Ahí no. El nervio cubital, que se origina en el tronco secundario antero interno, desciende en el brazo por detrás del conducto braquial. Desciende acompañado de una arteria colateral de la arteria humeral, colateral interna íntegra. Pasa en el codo por el conducto del surco epitrófilo craneano. El nervio cubital no le inerva tampoco a ningún músculo del brazo. En el antebrazo le inerva al cubital anterior y le inerva los dos fascículos más profundos del profesor común profundo del dedo. Ingresa la mano por el conducto de Bullón, superficial al túnel carpiano. Y aquí inerva los músculos de la región tenar, a todos los interóseos dorsales y palmares y a los dos fascículos más internos de los umbilicales. Sensitivamente no da inervación en el brazo ni en el antebrazo, en la mano sí. Esto que no está pintado está inervado por el cubital, es decir, dedo meñique y dedo anular parte media. Y en el dorso no inerva nada en el dorso, solamente en la cara palmar. Bueno, aquí el nervio músculo cutáneo. ¿Se acuerdan? El músculo cutáneo nace del tronco secundario interno, atraviesa el coraco braquial y le inerva a todos los músculos del brazo. A nivel del codo se hace superficial, sensitivo. Entonces da una rama anterior y posterior. Entonces la parte media del antebrazo, esto que está pintado en verde, mitad externa del antebrazo en su cara anterior, un tercio de la cara posterior está inervado por el nervio músculo cutáneo hasta la muñeca. No inerva nada en la mano. Este lado interno está inervado por el braquial cutáneo interno. Anterior y posterior. La parte interna. En la parte media, acá de la región posterior, está inervado por el nervio radial. Oh, esto es complicado, hay que saber. Hay que saber. Ahí está. Esta inervación, ¿ven ustedes? Este verde, ¿quién era el nervio? Antebrazo. Músculo cutáneo. Este braquial cutáneo interno. El cubital no inerva en el antebrazo. Braquial cutáneo interno. Este es el nervio radial, este es el nervio mediano, nervio cubital. El nervio cubital en la cara posterior, el nervio mediano acá y el rojo, este es el nervio radial. Este en la cara dorsal, cara posterior. Músculo cutáneo, braquial cutáneo interno y este es la mitad del nervio radial. ¿Sí? Esa es inervación sensitiva. Tiene lindo tema para divertirse, le adelanto ya. Aquellos que creyeron que no estudió todo el contenido de la semana pasada y ahora van a estudiar cuento chino. Ahora tienen más contenido para estudiar. Yo le avisé. Aquellos que no quisieron estudiar fin de semana, y bueno, este fin de semana no estudian y van a tener más temas todavía.